Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga, Dios les continúa bendiciendo mucho. Los saludamos hoy con amor fraternal, deseando que todos estén ahí en el lugar donde se encuentran en este momento muy bendecidos, que el Señor esté ahí, que su presencia esté con cada uno de nosotros en esta noche. Hoy venimos a escuchar el mensaje que Dios trae hoy para, para darnos a nuestras vidas por medio de, de mí, que me ha dado esta oportunidad tan maravillosa de poder compartir hoy la palabra. Y siempre es una bendición cuando Dios quiere usar a sus vasijas, sus instrumentos, a sus hijos, y siempre tenemos que estar dispuestos para esa obra, para lo que el Señor quiera hacer con cada uno de nosotros. Siempre tenemos que tener esa disponibilidad para servirle a Él, para adorarlo, para glorificarlo, para exaltar su santo nombre. En esta noche quiero que sea el Espíritu Santo de Dios hablando por medio de mí, que las palabras que salgan hoy de mi boca no sean de humana ni vana sabiduría, sino que sea el Espíritu Santo del Señor en esta noche, tomando el control de todo lo que se va a ministrar, de todo lo que se va a hablar, que no sean palabras de hombre, que el Señor hoy limpie mis labios y que esta palabra salga limpia de mi boca hoy, porque es una palabra que Dios ha colocado en mi corazón para compartirla hoy, y que esta palabra traiga fortaleza, nos levante, porque la palabra de Dios lo que hace es levantarnos. La palabra de Dios lo que hace es, cuando estamos caídos, viene Él y nos levanta con su palabra, por medio de su mensaje. Él viene y trae ese bálsamo sobre nuestra vida, y que esta palabra que hoy vamos a compartir, que sea bálsamo para cada uno de nosotros, que sea un aceite fresco, que venga y restaure nuestra vida, que restaure nuestra alma, que restaure nuestro corazón, porque cuántas veces estamos de pronto alicaídos, estamos de pronto un poco bajos de ánimo, cuántas veces de pronto por tantas circunstancias que se presentan en nuestra vida, a veces tendemos como a bajar la guardia, de pronto viene sobre nosotros un enfriamiento, pero siempre la palabra de Dios viene y nos levanta, nos sustenta, siempre esa palabra de Dios viene a confortarnos, viene a traernos nueva vida. La palabra de Dios dice que los que confían en el Señor levantarán vuelo como las águilas, que correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y eso es lo que viene a imprimir Dios en nuestra vida, esas nuevas fuerzas, porque todos los días necesitamos las nuevas fuerzas que da Dios a nuestra vida. Dice la palabra que aunque este hombre exterior se va desgastando día a día, el hombre interior se va fortaleciendo. Y el único que nos puede fortalecer es el Señor por medio de su palabra, es el Señor por medio de su Santo Espíritu. Es imposible que el hombre no tenga un desgaste físico ni natural, pero lo que no podemos permitir es que nuestro espíritu esté desgastado ni mengüe. Por el contrario, siempre tenemos que pedirle al Señor que ese espíritu se fortalezca todos los días más, que la palabra de Dios todos los días nos fortalezca más, que nos levante, que nos imprima esas nuevas fuerzas que necesitamos para seguir adelante, porque estamos peleando una batalla. Pablo dijo: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Y es que la batalla que estamos peleando, hermanos, es una batalla que, gracias al Señor y a su misericordia, es una batalla buena, la buena batalla de la fe. ¿Cuántas veces nos hemos metido en disputas, en peleas, en batallas que no nos llevan a ninguna parte? Pero mire que la batalla de la fe es una batalla que es buena, es una buena batalla, porque nos va a llevar a un buen puerto. Siempre el Señor nos va a querer a un buen destino. Ese destino que Dios ha predestinado para nosotros es nuestra salvación, la preservación de nuestra alma, que es lo que el Señor le interesa. No es este cuerpo que es perecedero, no. No es este cuerpo que es temporal, no. Es la preservación de nuestra alma, que es la que Dios verdaderamente quiere, que es lo que Dios anhela, que es el deseo de su corazón, que nosotros podamos tener una vida eterna juntamente con Él, para que podamos estar con nuestro Señor Jesucristo un día en su presencia, en la presencia del Padre. En esta noche quiero que empecemos este tiempo con una adoración. Vamos a adorar al Señor porque Él es digno de toda alabanza, Él es digno de toda exaltación, Él es digno de toda adoración. Estamos en un tiempo, hermanos,
donde es necesario que los verdaderos adoradores se levanten y adoren. Es verdaderamente el tiempo donde necesitamos que los verdaderos adoradores se levanten y adoren al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores son los que Dios está buscando. Entonces vamos a consagrar este pequeño tiempo para adorarle, para exaltarle, para bendecir su santo nombre y glorificarle por su bondad, por su misericordia y por todas las bendiciones y los favores que aún ni siquiera somos merecedores, pero a Dios le ha placido, porque Dios es un Dios bueno, bondadoso, un Dios que se complace con hacernos el bien, un Dios que se complace siempre de bendecirnos y de traer buenas cosas a nuestra vida. Vamos, hermanos, ahí donde está, vamos a adorar al Señor en este tiempo y vamos a escuchar una alabanza muy, muy preciosa y muy, muy maravillosa. Señor, en esta noche, Padre, venimos a adorarte, Señor, venimos a glorificar tu santo nombre, Señor. Venimos a bendecirte, Señor, porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres santo, Señor, porque tú eres misericordioso. Hoy queremos entrar, Señor, en ese lugar santísimo, Señor. Queremos entrar ahí, Señor, a tu presencia, Señor. Queremos adorarte, Señor, en espíritu y en verdad, Señor. Por él y para él, todo es de mi Cristo, por él y para él. Todo es tuyo, Señor. Él sea la gloria, él sea la gloria. Tuya es toda la gloria, Señor. Sea la gloria por siempre, amén. Toda la alabanza te pertenece a ti, Señor, porque por ti y para ti, Señor, han sido hechas todas las cosas, Señor. Todo es de mi Cristo, por él y para él. Todo es tuyo, mi Rey, todo te pertenece, Señor. Todo es de mi Cristo, por él y para él. Por siempre, amén. Oh, Señor, toda la alabanza, Señor. Hacia la gloria, por siempre, amén. Señor, a ti te pertenece toda adoración, Señor. Toda honra y toda gloria te pertenecen a ti, Señor. Por ti y para ti, Señor, han sido creadas todas las cosas. De la sabiduría de Dios, insondables sus juicios y sus caminos son. Hacia la gloria, hacia la gloria, hacia la gloria, por siempre, amén. A ti te pertenece, Señor, la gloria. A ti te Hacia pertenece. la gloria, hacia la gloria, hacia la gloria, por siempre, amén. Toda la gloria te pertenece a ti, mi Dios. Toda la gloria es tuya, Señor. Toda la gloria es tuya, Señor. A ti te pertenece toda la gloria, Señor.
no a nosotros, Señor, sino a tu nombre, Padre. Damos la gloria y damos el honor, Señor. Alza la gloria, alza la gloria, por siempre, amén. Alza la gloria, alza la gloria, alza la Las búsquedas online subieron un 174%. En Mercado Libre encuentra... Hermanos, toda la gloria le pertenece a nuestro Dios. Toda la gloria, toda la alabanza le pertenece a Él. Mire, hermanos, que en este tiempo que estamos pasando tan difícil, este tiempo que el mundo está pasando por este proceso de esta pandemia, hermanos, los hombres están desesperados por robarse la gloria. Mire que los países no hayan qué hacer, mire que los países no hayan, Rusia, China, Estados Unidos y todos los países del mundo están en este tiempo buscando una vacuna para este virus, pero Dios no lo ha querido así, sencillamente porque nadie puede robar la gloria a Dios. Muchas veces en el corazón del ser humano está robarse los méritos, robarse las palmas, robarse la gloria del Señor, porque la gloria le pertenece únicamente a Él. Entonces, en este tiempo, hermano, es necesario que los verdaderos adoradores se levanten y adoren al Padre en espíritu y en verdad. Y hay una palabra que me ha tenido de pronto muy inquieto, pero no es precisamente este tema el que quiero compartir hoy, pero sí quiero hablar un poco de este tema, y es acerca de Jesús cuando tiene esa conversación con la mujer samaritana. Y Jesús le dice a la mujer: vuestros padres adoraron en este monte. Vuestros padres adoraron en este monte y en Jerusalén. Pero mire que más adelante ahí en esa misma palabra dice que ya no van a adorar en este monte, Jerusalén, que ahí es donde verdaderamente se van a levantar los verdaderos adoradores, y esos son los que van a adorar al Padre en espíritu y en verdad, hermanos. Y eso está pasando ahora, hermanos, porque el monte y Jerusalén tipifican lo que es el monte, casa de oración, Jerusalén, casa de Dios. Y vemos como en este tiempo, hermanos, están cerradas las congregaciones, están cerradas las iglesias, hermano, pero los verdaderos adoradores siguen ahí, firmes, siguen ahí adorando al Padre en espíritu y en verdad, porque lamentablemente volvió un pueblo solamente de pronto de congregación, de templo, de un lugar, de un recinto, de un templo hecho de manos de hombre. Pero mire que Jesús dijo: la hora viene, los adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y es un tiempo para que los verdaderos adoradores nos levantemos, hermano, en espíritu y en verdad, y adoremos al Padre. Adoremos al Padre, hermano, porque los tiempos verdaderamente son malos. Los tiempos son malos, no se ve de pronto salidas a las situaciones que se están viviendo en este tiempo. Y hoy leí una noticia, hermanos, que la verdad me dejó muy impactado. Un artículo de la revista Semana donde decía que las trabajadoras sexuales, porque ellas tienen su gremio, lo tienen establecido legalmente, están reclamando los derechos a ejercer, a laborar. Mira, hermanos, cómo el diablo reclama, cómo el pecado reclama un lugar en la sociedad, reclama tantas cosas, hermano. Y es ahora donde los verdaderos adoradores tenemos que levantarnos y adorar al Padre, hermanos. Mire que estas personas, aunque están perdidas en su inmundicia, en sus delitos, en su pecado, pero como la ley los avala, como la ley los ampara, ellos están reclamando el derecho. Están reclamando el derecho a ejercer. Están reclamando el derecho a poder continuar propagando ese pecado. Porque dice ahí ese artículo que
esta es la profesión, porque incluso se le atreve a llamar profesión a algo que es reprobable delante de Dios, y dice que es la profesión más antigua. Entonces mire que eso ha existido desde mucho antes, desde mucho tiempo atrás ha venido operando ese modo de estas personas conseguir el sustento, que es algo que nosotros que conocemos la palabra de Dios, es algo que no le agrada, hermano. Tenemos que unirnos mucho, hermano, en oración en este tiempo, clamarle al Padre porque tal vez están cerrados los lugares de pecado, tal vez están cerradas las cantinas, las discotecas, los burdeles y tantos lugares de perversión están cerrados, hermano, pero el pecado no se queda quieto, el pecado siempre está buscando un lugar y una manera de seguir operando, porque la palabra de Dios dice que todo el mundo está bajo la influencia del maligno. Es necesario, hermano, que nos levantemos ahora y verdaderamente adoremos al Padre en espíritu y en verdad. Nosotros que conocemos que los tiempos están cercanos, que los tiempos son malos, que lo que tanto nos ha advertido la palabra de Dios se está cumpliendo, hermanos. Es necesario que adoremos al Padre en espíritu y en verdad. Y es una bendición, hermanos, este grupo de palabra de vida, porque nos permite, hermanos, nos permite poder adorar al Padre, poder interceder, poder clamar, poder gemir, poder estar aquí unidos, unánimes, juntos, en oración, en un solo sentir, en un solo propósito, aunque muchas veces de pronto hayan algunas diferencias o cosas así que de pronto podamos estar o no de acuerdo, pero estamos en un mismo espíritu, porque Dios es espíritu y el Espíritu de Dios siempre nos guía a toda verdad. A toda verdad Él nos está llevando, hermanos. Él por medio de su palabra, por medio del testimonio de Cristo, nos está llevando a la verdad. Por medio del Espíritu Santo Él nos está llevando a toda verdad, hermanos. Y es necesario que le pidamos en este tiempo al Señor de que podamos ser, así como Cristo decía que Él y el Padre eran uno solo, y que el que se une al Padre, un espíritu es con Él. Es necesario que nos unamos al Padre para que seamos un solo espíritu con Él, hermanos. Es un tiempo de pararnos en la brecha, es un tiempo de no bajar la guardia, es un tiempo de estar firmes, porque el reino de Dios sufre violencia, pero estamos experimentando, hermanos, que el reino de Dios sufre violencia, pero únicamente los violentos lo arrebatan. Dios necesita en este tiempo un pueblo valiente, un pueblo fuerte, un pueblo entendido, un pueblo que esté dispuesto a arrebatar todo lo que el enemigo ha querido venir a robar en nuestras vidas, en nuestras familias, en la sociedad, hermanos. Es necesario, hermanos, que en este tiempo adoremos al Padre en espíritu y en verdad. Que nuestra vida entera, hermanos, sea un sacrificio agradable a Él, que podamos colocar nuestro cuerpo como ese culto racional, que podamos adorarlo en todo momento, en todo lugar, podamos levantar manos santas ante Él, y que si aún hay una parte que de pronto no está bien alineada al propósito de Dios en nuestra vida, que le pidamos a Dios que nos enderece, porque la palabra dice que Él enderezará nuestras veredas, y Dios puede enderezar todo lo que haya torcido, hermanos. Tal vez de pronto en nosotros todavía algo que no esté alineado al propósito de Dios, pero Dios nos está alineando en este tiempo, hermanos. Dios nos está santificando, Dios nos está limpiando, nos está purificando, y es un tiempo en el cual Dios está haciendo maravillas dentro de su pueblo. Está haciendo maravillas dentro de nosotros, hermanos, y este grupo es una gran bendición, porque mire, hermanos, cómo nos podemos conectar de diferentes partes del mundo, cómo podemos estar todo el tiempo aquí en oración, en súplica, en ruego, cómo podemos estar en este tiempo de palabra, y que esos verdaderos adoradores no se apartan del Padre porque de pronto un templo esté cerrado, no. Los verdaderos adoradores están ahora ahí firmes, parados en la brecha, dispuestos a pelear esa buena batalla de la fe. Esa buena batalla de la fe, hermanos, que es la que estamos peleando en este tiempo, una buena batalla. Gloria a Dios que estamos peleando una buena batalla. ¿Qué tal, hermanos, que estuviéramos peleando una batalla mala? No, estamos peleando una buena batalla, porque esa batalla nos va a llevar a ese lugar donde Dios quiere llevarnos. Bueno, hermanos, ahora sí quiero entrar en detalle, quiero entrar en el tema que Dios ha colocado en mi corazón en esta noche. Y este tema, hermanos, es acerca del valor de la amistad. Es acerca de lo que una verdadera amistad puede hacer. Y la mejor amistad, hermanos, que podemos tener nosotros como cristianos es la amistad de nuestro Señor Jesucristo. Amigarnos con Él.
todos los días ser más amigos de Él. Así como Dios llamó a Abraham su amigo, que Dios también pueda decir que nosotros somos sus amigos, que somos personas confiables. Así como Cristo le dijo a sus discípulos, ya no los llamaré siervos, los llamaré mis amigos, porque todos se los he revelado y todos se los he dado a conocer. Es un tiempo donde Dios nos está revelando muchas cosas, hermano. Es un tiempo donde Dios está colocando mucho entendimiento, mucho discernimiento. Es un tiempo donde Dios nos está revelando el misterio, esas cosas tan profundas de su palabra. Entonces, hermano, quiero por favor que me acompañen al segundo libro de Samuel, capítulo 9. Segundo libro de Samuel, capítulo 9. Y habla de la bondad de David hacia Mefiboset. Dice en el versículo 1, dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba le respondió, he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que he mandado mi señor, el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset dijo al rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía. Toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Leemos esta palabra para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que sea Dios hablando hoy por medio de esta palabra, ministrando nuestros corazones, llenando nuestra alma y fortaleciendo nuestro espíritu, en el nombre del poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Y hermanos, si vemos acá en esta historia que David y Jonatán tenían una amistad muy hermosa, tenían una amistad muy estrecha. Y fue tanta esa amistad, hermanos, que sobrepasó esa disputa, ese pleito, esa guerra en la cual mantenían David y Saúl. David y Saúl a lo largo de su vida mantuvieron en una constante disputa, y esto se generó a causa de la envidia que se despertó en el rey Saúl al ver cómo el respaldo de Dios estaba con David. Y vemos que una vez el pueblo le cantó, hizo un cántico que molestó mucho a Saúl, que dijo, Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Y el corazón de este hombre Saúl se llenó de rabia, ese corazón se llenó de mucho rencor, ese corazón se llenó de mucha envidia hacia David, al punto de procurar matarlo, al punto de procurar quitarle la vida, porque él sabía que David era el heredero al trono. Pero mire que la bondad de Dios, aún ante este siervo Saúl, que no era un rey, que fue agradable ante los ojos de Dios, no permitió que pudieran tocarlo. Aún una vez David lo tuvo en una cueva y él no quiso quitarle la vida. Entonces vemos que esa amistad que fueron construyendo Jonatán y David
se fue haciendo muy fuerte, a tal punto de que Jonatán, aunque Saúl fuera su padre, él se inclinaba más hacia David. Él se inclinaba más hacia David porque veía que David era un hombre justo. En cambio, su papá era un hombre injusto y que muchas veces procedía de una manera inadecuada, de una manera que no tenía que proceder. Y muchas veces Saúl decepcionó a Dios, tanto que Dios le quitó ese reinado y David lo reemplazó. Pero entonces mire que había una deuda, hermanos, que no era una deuda económica, no. Había una deuda moral, algo que David quería reparar por amor a Jonatán, a ese gran amigo que tenía. David quería reparar ahí en su casa eso que de pronto alguien estuviera en necesidad, que estuviera pasando por un momento difícil, un momento en el cual de pronto necesitara que alguien extendiera su mano y su misericordia. Y esta palabra, hermanos, me llevó a escudriñar por qué este hombre Mefiboset era lisiado de los pies. Entonces me llevó al libro 2 de Samuel, pero en el capítulo 4, donde nos relata la historia de cómo quedó Mefiboset lisiado de sus pies. Dice que en el versículo 4 de 2 de Samuel 4, Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Y su nombre era Mefiboset. Hermanos, y leí esta palabra y vino a mí ese pensamiento de qué puede hacer un niño con 5 años de edad quedando lisiado de ambos pies. Prácticamente este niño Mefiboset quedó completamente desamparado. Este niño perdió en un solo momento, perdió a su papá Jonatán y perdió a su abuelo Saúl. Prácticamente quedó huérfano y quedó desamparado. Y fuera de eso quedó lisiado de los pies. Tremendo, hermanos, porque tal vez nosotros, cuando andábamos en el mundo, también estábamos lisiados. Tal vez teníamos pies, pero esos pies siempre se apresuraban y caminaban hacia el pecado, caminaban hacia lo malo, caminaban hacia todo lo que a Dios desagradaba. Pero este niño en este momento estaba imposibilitado y llegó a una tierra, hermanos, que se llama Lodebar. Y escudriñando, hermanos, qué significa Lodebar, dice que era una tierra severamente árida. Dice que era impensable que diera frutos o que se pudiera criar animales. Dice que era un lugar inhóspito que servía de refugio a los marginados de la sociedad, los lisiados, los perseguidos, los que habían perdido todos sus bienes, para quienes ya podían aspirar a un futuro, ya no podían aspirar a un futuro prometedor. Mire a dónde fue Mefiboset, hermanos. Y esas tierras áridas en las cuales de pronto nos ha metido el enemigo a nosotros. ¿Cuánto tiempo nos tuvo el enemigo en tierras áridas, en tierras de sequedad, en tierras donde no había esperanza, en tierras donde había desolación, en tierras donde no teníamos cómo dar ningún fruto, no teníamos ninguna aspiración? Y muchos de nosotros estuvimos mucho tiempo como este hombre Mefiboset. Estuvimos por mucho tiempo en esos lugares inhóspitos, en esos lugares donde no había esperanza, porque cuando no teníamos a Cristo, hermanos, no teníamos esperanza ninguna. Cuando no teníamos a Cristo, hermanos, estábamos perdidos, y la misma palabra dice que estábamos perdidos en nuestros delitos y nuestros pecados. Pero mire que Lodebar también tiene un significado espiritual. Dice que etimológicamente Lodebar significa lo, que es no, y debar, palabra. Quiere decir que no había palabra. Un lugar tan desesperanzador, hermanos, que se creía que la palabra de Dios no llegaba. Dice que los infelices habitantes no tenían comunicación con el resto de Israel, menos con Dios. Imagínense, hermanos, un lugar donde la palabra de Dios no llegue. Un lugar, hermano, donde no llegue el consejo de Dios. Es una tierra muerta, hermanos. Es una tierra que espiritualmente va a estar muerta, porque donde no está la palabra del Señor, donde no está el consejo de Dios, ahí no hay vida. Ahí no hay vida, hermanos. Donde no está Dios, todo está muerto. Y así estábamos nosotros en otro tiempo, hermanos, muertos,
Estábamos muertos, hermanos, pero al Señor le plació sacarnos de ese reino de las tinieblas a la luz admirable, hermanos. Dios nos resucitó conjuntamente con nuestro Señor Jesucristo. Dios tuvo misericordia de nosotros, hermanos. Dios tuvo misericordia. Dios colocó su mirada en nosotros, hermano, y nos vio y tuvo misericordia, tuvo compasión, se compadeció de nosotros, hermanos, y nos sacó de ese lugar de desesperanza, nos sacó de ese lugar de donde no había ninguna aspiración, nos sacó de ese lugar, hermanos, donde había muerte física y muerte espiritual, hermanos. La palabra dice que la paga del pecado es muerte. Hermanos, y así estábamos nosotros. Vivíamos físicamente, pero espiritualmente estábamos muertos, hermanos. Y mire dónde lleva el enemigo a este hombre. Mire lo que puede ser el enemigo con una persona. Llevarlo a un lugar inhóspito, hermanos. Llevarlo a un lugar para un marginado, para un lisiado, para los que habían perdido los bienes. Allá llegó este hombre Mefiboset. Hermanos, estuvo en este lugar. Y tal vez era tanta la desesperanza que había en él, que él mismo se llamó como un perro muerto. Mire cómo se tenía él, en qué concepto se tenía, hermanos, que él mismo se llamó perro muerto. Y así éramos nosotros, hermanos, perros muertos. Estábamos muertos, pero el Señor le plació, el Señor tuvo misericordia. El Señor, hermanos, preparó una mesa, hermanos, y hizo un llamado para que nosotros estuviéramos con Él. Me lleva a Apocalipsis 3:20, que dice que Él está a la puerta, que Él nos toca, que Él está llamando, que si alguno oye su voz y abre la puerta, entrará, cenará con Él y Él con nosotros. Y mire que eso pasó en esta historia que acabamos de leer, hermanos. Pero mire que había un rey terrenal que era el rey David. Y ese hombre, por el valor que tenía de esa amistad que había tenido con Jonatán, él dijo: ¿queda alguien en la casa de Saúl a quien pueda yo hacer misericordia? Mire el corazón de este siervo David. Mire ese corazón tan limpio, tan bonito que tenía este siervo David. En estos días compartíamos la palabra que Dios dijo que él tenía un corazón conforme a él, porque él hacía todo lo que Dios lo mandara. Y mire este corazón, que aunque Saúl fue su principal opositor, aunque Saúl fue su principal enemigo, aunque Saúl fue un enemigo a muerte de David, mire que David tuvo misericordia. Dijo: ¿hay alguien a quien yo pueda hacer misericordia por amor de Jonatán? Mire el valor de la amistad, hermanos. Mire el valor de la amistad. Mire la amistad, hermanos, cuando hay un lazo de amistad, ¿hasta dónde nos puede llevar? ¿Hasta dónde nos puede llevar, hermanos? Y mire lo que dice acá Proverbios 18:24. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigos. Y amigo, hay más unido que un hermano. Hay más unido que un hermano. Entonces, ¿qué se manifestó acá en esto, hermanos? La amistad tan hermosa que tenían Jonatán y David. Y esa es la amistad que quiere tener Dios con nosotros. Dios quiere que nosotros todos los días nos amiguemos más con Él, que todos los días nos estrechemos más con Él, que todos los días seamos un espíritu con Él, hermanos. Porque mire, hermanos, cuán grande y tan maravillosa es la misericordia de Dios, que a Dios no le importa, hermanos, traernos de esas tierras. A Dios no le importa, hermanos, porque dice la palabra de que de lo más vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y mire el privilegio, hermanos, que tuvo este hombre Mefiboset. Un hombre que ya había perdido la esperanza. Un hombre que ya había perdido aún, yo creo que su fe. Un hombre que ya había perdido todo anhelo, toda motivación en su vida. Viene de un momento a otro el rey y lo manda a llamar. Y manda a llamar al rey este hombre. Y no solamente lo manda a llamar, dice que a partir de ese momento él iba a comer a su mesa. Él iba a vestir con los vestidos del rey, que se iba a sentar a la mesa del rey, que comería la comida del rey, hermanos. Y es lo que estamos haciendo ahora nosotros, hermanos. Estamos comiendo de la comida del rey. Estamos comiendo de la comida de nuestro rey, de nuestro Dios, de nuestro rey, nuestro único Salvador Jesucristo. Él está sirviendo, hermanos, la mesa. Él está todos los días, hermano, alimentándonos, dándonos su palabra. Todos los días nos está dando un manjar. Todos los días nos está llenando, hermanos, de su palabra, de su presencia, hermanos. Tal vez aquí este hombre, Mefiboset,
se saciaba del banquete que servían en la mesa del rey. Pero hoy nosotros, hermanos, nos estamos saciando, es con el banquete que todos los días Dios coloca en nuestra mesa, con su palabra, con su espíritu, hermanos. Él nos está llenando, hermanos. Mire que el Señor, hermanos, ha dispuesto una mesa. Dios ha convidado, hermanos. Hay una palabra que dice que los convidados a la cena del Señor. Y nosotros aceptamos ese llamado, hermanos. Para muchos tal vez hay excusas. Tal vez para muchos, así como en esa cena, esa parábola de la gran cena, muchos empezaron a excusarse, pero nosotros no tenemos excusa, hermanos, porque el Rey nos ha mandado a llamar. Y hoy estamos aceptando, hermanos, ese llamado que Dios nos hizo. El estar aquí, hermanos, reunidos, el estar aquí escuchando su palabra, el estar glorificando al Señor, el estar bendiciendo su santo nombre, no es otra cosa, hermanos, que haber aceptado el llamado de Dios a nuestras vidas. Hermanos, yo creo que muchos de nosotros estábamos peor que Mefiboset. Muchos de nosotros, en nosotros no había esperanza, en nosotros no había consuelo, en nosotros habían tantas cosas, hermanos, que ya no veíamos quizá un panorama muy claro a nuestra vida, hermanos, pero ¿de dónde nos rescató el Señor? El Señor nos rescató de una tierra árida, hermanos. Nos rescató de una tierra que no daba frutos, hermano, y ahora quiere que demos fruto, y fruto en abundancia. Fruto en abundancia, hermanos. Qué bendición poder tener ese Rey tan misericordioso, ese Rey tan maravilloso, que todos los días nos está sirviendo un banquete para que nosotros nos gocemos en Él, para que nos gocemos en su palabra, en su presencia. Mira, hermanos, que David hizo misericordia. Y este hombre, Mefiboset, jamás pensó que su vida iba a cambiar de un momento a otro. Este hombre, Mefiboset, quizá ya estaba esperando el momento que le tocara partir. Quizá Mefiboset ya tal vez quería en su corazón hasta morirse, hermanos, porque en una condición de esas muchas personas quieren hasta morirse. Pero mire que Dios tuvo misericordia de él, tuvo misericordia de Mefiboset, como lo ha tenido con nosotros. Dios ha tenido gran misericordia con nosotros. Dios nos ha mandado a llamar con un propósito, hermanos. Dios nos ha mandado a llamar con un propósito. Es que habitemos con Él, que nos sentemos con Él en esos lugares celestiales. Él tiene servida la mesa, hermanos, para que todos los días disfrutemos de sus bendiciones. Para que disfrutemos de todo lo que Él puede hacer en nuestras vidas. Hermanos, es realmente maravilloso. Es realmente algo que tenemos todos los días que gozarnos, darle gracias al Señor por habernos rescatado de esos lugares donde no había esperanza, donde no había consuelo, donde no había ningún futuro, hermanos. ¿Cuántos de nosotros en un tiempo pasado, hermanos, anduvimos perdidos en los pecados, en los delitos, en la esclavitud, a todo lo que Dios lo desagradaba? Pero mire que Dios tuvo misericordia de nosotros, hermanos. Dios tuvo misericordia de nosotros. Y es tanta la misericordia que Dios tuvo que aún Dios colocó gente para que le sirviera a Mefiboset, para que almacenara los frutos, para que el Señor tuviera que comer, pero dijo, Él siempre comerá a mi mesa. Dice que tenía Siba, este siervo tenía 15 hijos y 20 siervos. Mire cuán grande es la misericordia de Dios, que alcanza hasta para otras personas. La misericordia de Dios alcanza, hermanos, a cobijar aún a esas personas que están apartadas de Él, a esas personas que no han escuchado el mensaje de Él, que han estado apartadas de su voluntad. ¿Cuántos, hermanos, no tenemos familia que no ha querido entregarle su corazón al Señor? Y aún por esa misericordia que tiene Dios por nosotros, Dios los cuida, Dios los guarda, Dios los protege. Yo sé que cada uno de nosotros, hermanos, tenemos por ahí un hermanito, un familiar, alguien que nosotros queremos y de pronto anda perdido, pero Dios por su infinita misericordia lo sigue guardando, lo sigue protegiendo, hermanos, porque Él quiere que todos vengamos a su presencia, que todos vengamos a su presencia. Hoy, hermanos, el Señor nos está diciendo que la misericordia de Él es infinita, que la misericordia de Él nos alcanza cuando nosotros creemos que ya no hay nada. Cuando creemos, hermanos, que ya todo está perdido, es ahí donde Él mete su mano, es ahí donde Él nos levanta, es ahí donde Él nos fortalece,
Es ahí donde Él nos saca a flote, hermanos. ¿Cuántas veces sentimos que íbamos de pronto aún hasta perder la vida y Dios nos preservó? ¿Cuántas veces creímos que íbamos a perecer en alguna situación y Dios tuvo misericordia de nosotros? Y mira dónde nos tiene en este momento, hermano. Nos tiene sentados en este momento con el Señor, disfrutando de Él, disfrutando de sus bendiciones, disfrutando de todo lo que Él nos ofrece, hermanos. Disfrutando de la gloria, de poder haberlo conocido, de habernos dejado redimir y rescatar por Él. Qué bendición, hermanos, porque aquí vemos una amistad entre David y Jonatán, que fue una amistad en el ámbito terrenal. Una amistad que fue forjada en medio aún de la batalla, hermanos, porque en este tiempo ellos mantenían en batalla. Pero mire que aún ahí Dios levantó una amistad tan fuerte, hermanos, y por eso dice Proverbios que hay amigos que son más que un hermano. Y eso es lo que necesitamos ahora, hermanos. Unirnos como pueblo de Cristo. Unirnos, hermano. Primeramente, tener una amistad con Dios. Y segundo, tener una amistad verdadera entre nosotros los hermanos. Tener una verdadera unión como hermanos. Dice que cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Y cuántas veces, hermanos, viene el enemigo a colocar la cizaña? ¿Cuántas veces el enemigo aquí viene a colocar tantas cosas para desunir a su pueblo? ¿Cuánta división, hermanos, viene el enemigo a meter dentro de su pueblo? Y vemos, hermanos, que aún nos enemistamos con el hermano, nos peleamos con el hermano, y Dios no nos ha llamado a eso, hermanos. Dios nos dice en su palabra que nos soportemos y nos perdonemos unos a otros, así como el Señor nos ha perdonado y así como nos ha amado, hermanos. Qué hermoso y qué maravilloso es el valor de una verdadera amistad, de esa amistad que tenía David y Jonatán. Pero qué bendición, hermanos, que por medio de esa amistad la vida de este hombre Mefiboset fue transformada. La vida de este hombre que no tenía ninguna esperanza, la vida de este hombre que vivía en una tierra de desolación, de sequedad, de penumbras, de angustia, fue transformada, hermanos, solamente por el llamado que David le hizo. Él dijo, mándalo a llamar. Yo sé, hermanos, y lo siento por el Espíritu, que cada uno de nosotros, hermanos, estamos aquí no por casualidad. En Dios no existe la casualidad, hermano. En Dios existen propósitos. Y Dios, hermanos, nos ha mandado a llamar porque tiene un propósito grande con nosotros. Dios no nos ha mandado a llamar, hermanos, porque quiere hacer cosas grandes en nosotros, hermanos. Y no solo en nosotros, en nuestra familia, hermanos, en nuestros seres queridos, en nuestros conocidos, hermanos, porque mire, la misericordia de Dios alcanzó para muchas personas. Porque es que la misericordia de Dios es tan grande, hermanos, que no nos alcanzamos a imaginar todo lo que puede llegar a albergar, a cobijar, a alcanzar esa misericordia que tiene Dios para nosotros. Y ese hombre Mefiboset, un hombre que era despreciado de la sociedad, un hombre que era rechazado, un hombre que era mal visto porque había sido a un lugar de tristeza, de desesperanza, de desolación, un hombre que no tenía ninguna esperanza de vida, empezó a tener una vida digna. Y esa es la vida digna que quiere darnos Dios a cada uno de nosotros. Dios nos quiere dar una vida digna, hermanos, una vida, hermanos, en la cual nosotros nos despojemos de todo ese peso y el pecado que nos asedia y que podamos correr esa buena batalla de la fe. Eso es lo que quiere hacer Dios con nosotros. Dios nos quiere todos los días bendecir, hermanos, con esas bendiciones abundantes de lo alto. Todos los días son nuevas las misericordias de Dios. Todos los días son nuevas las misericordias del Señor, hermanos. Todos los días estamos estrenando una nueva misericordia. Todos los días vemos la mano del Señor en nuestra vida, rescatándonos, guardándonos, protegiéndonos, defendiéndonos. El Señor planta, hermanos, planta escudo por nosotros. Él coloca un escudo, hermanos, a favor de nosotros. Él coloca, hermanos, esa protección en sus hijos, en su pueblo. Él coloca esa gracia, hermanos. Él abre esas puertas que por mucho tiempo quizá habían estado cerradas. Por tanto tiempo, hermanos, se nos habían cerrado puertas. Por tanto tiempo nos habíamos sentido de pronto menospreciados. Nos habíamos sentido despreciados aún por la sociedad, hermanos. Pero Dios
Dios nos ha vuelto, hermanos, a dar ese valor que tenemos para Él, hermanos. No nos alcanzamos a imaginar ese valor tan incalculable que tenemos para Dios. No nos alcanzamos a imaginar, hermanos, cómo somos de gran estima delante del Señor. Cómo somos gran estima delante de Dios, hermanos. Mira, hermanos, qué maravilloso este pasaje, hermanos, donde vemos que una vida es transformada, donde una vida es rescatada, donde una vida es sacada de esas penumbras, de esa oscuridad, de esa amargura, de esa tristeza donde estaba sumida, donde no había esperanza, donde por donde este hombre mirara no veía nada, hermanos. Mefiboset no veía nada por ninguna parte. Lo único que veía era tristeza, era dolor. Él estaba en una tierra, hermanos, que espiritualmente estaba muerta. Espiritual y físicamente estaba muerta. Pero hoy, hermanos, el Señor nos ha dado vida y vida abundante. El Señor nos ha dado vida abundante. Él quiere que nosotros, hermanos, podamos dar ese fruto. Mire que una tierra árida, hermanos, no va a dar fruto. Pero Él nos ha sacado de esa tierra árida para que empecemos a dar fruto. Para que empecemos a dar un fruto para su gloria. Para que empecemos a dar un fruto para su alabanza, para su adoración. Porque a eso es lo que hemos sido llamados. Eso hemos sido llamados. Jesucristo decía que hacer la voluntad del Padre a Él lo satisfacía, lo alegraba. Y que su comida era hacer la voluntad de su Padre. Dios nos ha sacado de esa tierra, hermano, de ese Lodebar. Yo no sé cuál ha sido tu Lodebar, hermano. No sé cuál fue tu Lodebar. Tal vez de pronto en tu niñez, en tu juventud, pasaste por momentos de mucha dificultad. Lodebar fue que viste a tu familia perderse. Tal vez tu Lodebar fue que viste que tus padres se separaron. No sé cuál haya sido tu Lodebar, hermanos. No sé cuál ha sido ese Lodebar, si de pronto te creaste en una familia que todo el tiempo estaba en contienda, en pleito. No sé si tu Lodebar fue que malgastaste tu juventud, tu niñez, aún parte de tu edad adulta, de pronto la gastaste estando en una tierra inhóspita, en una tierra árida, en una tierra que no daba fruto, en una tierra donde no había esperanza, hermanos. Pero hoy les traigo una buena noticia de parte del Señor. El Rey nos ha mandado a llamar, hermanos. Nos ha mandado a llamar. El Rey nos mandó a llamar, hermanos. Y lo más hermoso es que nosotros aceptamos ese llamado. Nosotros, hermanos, fuimos sensibles a escuchar su voz. Y aceptamos esa invitación. Aceptamos esa invitación de que Él hizo para que nos sentáramos a su mesa, hermanos. ¿Cuántos hay hoy en día despreciando esa invitación que Dios les está haciendo? ¿Cuántos hay hoy en día despreciando esa cena que el Señor está colocando delante de ellos para que nos gocemos, para que nos deleitemos delante de su presencia? ¿Cuántos están despreciando eso, hermanos? No nos alcanzamos a imaginar cuánto nos puede cambiar la vida cuando aceptamos el llamado del Señor. Este hombre Mefiboset, acostumbrado quién sabe a comer, ¿qué cosas comía en Lodebar, hermanos? Pongámonos por un momento a pensar qué podía comer este hombre en Lodebar, cómo era su apariencia en Lodebar. Pongámonos a pensar por un momento, hermanos, cuál era su pensamiento, cuál era su visión en Lodebar. ¿Qué lo tenía esclavizado? ¿Qué lo tenía sometido, hermanos? Este mismo hombre, hermanos, se sentó a la mesa del rey. Se sentó con él, hermanos, y todos los días disfrutaba de lo que se servía a la mesa del rey. De todo lo que comía el rey David, de eso comía Mefiboset. Un hombre despreciado, un hombre menospreciado por la sociedad, un hombre en el cual no había ninguna esperanza, hermanos. Aceptó ese llamado que le hizo el Señor. El Señor de esa casa, de David, porque era el Señor terrenalmente hablando. Pero nosotros tenemos un Señor que está en lo alto, hermanos, que está en los cielos, que es el que nos ha llamado, que nos ha llamado a su presencia, que nos ha llamado a que hagamos su voluntad, hermanos. ¿Cuán mayor bendición tendremos nosotros? ¿Cuánta mayor bendición tenemos nosotros? Hermanos, ahora ya no tenemos pies para andar detrás del pecado. Ya no tenemos pies para andar detrás de lo malo, hermanos. Ya tenemos pies para caminar
en pos de lo santo, en pos de lo recto, en pos de lo puro. La palabra dice que cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio, hermanos. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio. Por mucho tiempo, hermanos, no solo estuvimos amputados de pies, sino que estuvimos incircuncisos de corazón, hermanos. Incircuncisos, hermanos. Teníamos la mente completamente reprobada, hermanos. Teníamos nuestro corazón completamente reprobado delante del Señor. Estábamos completamente, hermanos, sumidos, ahí metidos en Lodebar, en esa tierra de desesperanza. Pero hoy Dios nos está dando una nueva esperanza, hermanos. Es importante que valoremos eso. Es importante, hermanos, que ahora ya no estamos comiendo del alimento que sirve el mundo. ¿Cuál es el alimento del mundo? El pecado, la maldad, el engaño. Pero ¿cuál es el alimento que Dios nos está dando? Dios nos está dando su paz, su gozo, nos está santificando. Dios se está glorificando en nuestra vida. Hoy estamos comiendo de esa mesa del Rey, hermanos. Estamos comiendo de esas bendiciones que Él nos quiere dar todos los días. Que Él nos está dando todos los días, hermanos. ¿Cuán transformada puede ser una vida, hermanos? Aún, hermano, tú que estás ahí escuchando, si tienes algún familiar, si tienes algún conocido, si tienes algún amigo que de pronto esté pasando por un Lodebar, Dios te puede usar. Dios te puede usar, hermano, así como usó a David, porque David dijo, ¿quién habrá quedado en la casa de Saúl a quien yo pueda hacer misericordia? Es un tiempo, hermanos, en el cual miremos a quién le podemos hacer misericordia. ¿Quién de pronto está perdido? ¿Quién está engañado por el enemigo, hermanos? Si le podemos ayudar, extender una mano, extender esa misericordia de Dios para que esa persona sea rescatada de ahí, de ese lugar de tormento, de ese lugar de desesperación, de ese lugar de desesperanza, donde el diablo encasilla y donde mete el diablo a las almas, hermanos. El diablo mete las almas en un cautiverio terrible, hermanos. Hay personas que están viviendo, aparentemente están libres, pero están esclavizadas, hermanos. Están en un Lodebar, en una tierra, hermanos, que es árida, en una tierra que no da frutos. ¿A cuántos, hermanos, el enemigo está engañando en este tiempo? ¿A cuántos se está engañando? Pero no, es necesario que en este momento seamos sensibles a la voz del Señor. Mire que esa palabra Lodebar dice que no había palabra, que difícilmente la palabra de Dios llegaba hasta ese sitio. ¿Cómo sería ese lugar de desesperanzador, hermanos, que ni la palabra del Señor llegaba allá? Si nosotros conocemos, hermanos, que la palabra de Dios llega a cualquier lugar. Pero recordemos, hermanos, cuando Dios llama al profeta Samuel, dice que en ese tiempo la palabra escaseaba. Que la palabra escaseaba, hermanos, en ese tiempo. Que no había palabra. Pero Dios levantó un Samuel en ese tiempo. Dios había determinado ya hacer a un lado al sacerdote Elí. Dios había determinado ya llamar a un Samuel. Dios ya había determinado ese cambio porque Elí había desagradado a Dios por mucho tiempo, porque sus hijos habían pecado contra Dios y Elí no les había servido de tropiezo. Y Samuel escucha la voz de Dios, aunque Samuel era niño, porque dice que aún no le había sido Dios revelado, pero decía que él ministraba en la presencia de Dios. Pero Samuel fue sensible a la voz de Dios y dijo, habla que tu siervo oye, habla que tu siervo oye. Y a partir de ahí Dios empezó a hablarle a Samuel. Y a partir de ahí Dios empezó a usar a Samuel. A partir de ahí Dios empezó a glorificarse en la vida de ese Samuel. En ese tiempo no había palabra. En ese Lodebar no había palabra, hermanos. Pero la palabra de Dios llegó allá. Aún a ese Lodebar llegó ese llamado del rey David. Y vino ese hombre, Mefiboset. Vino ese hombre, hermanos, y fue rescatado por la misericordia que Dios colocó en el corazón del rey David. Dios colocó esa misericordia en el corazón del rey David, hermanos. Pero había algo muy importante ahí. Hubo algo fundamental en todo esto. Fue el valor que había en esa amistad de David y Jonatán. Yo te pregunto, hermano, ¿hay alguien, hermano, que Dios coloque en tu corazón a hacer misericordia? ¿Hay alguien que Dios en este momento coloque en tu corazón para bendecirlo, para ayudarlo, para extenderle una mano, así como David la extendió a este hombre Mefiboset? ¿Hay alguien a que Dios en este momento te esté trayendo
a tu memoria para que tú puedas también extender esa misericordia, hermanos. ¿Cuántos amigos tenemos en nuestra vida pasada, hermanos, que están tan necesitados de Dios? ¿Cuántos amigos tenemos, hermanos, que están tan necesitados de la palabra de Dios en su vida? Yo mismo, hermanos, tengo muchísimos amigos que anduvieron conmigo en el tiempo donde yo andaba completamente apartado de Dios. Y veo, hermanos, que ellos todavía siguen en su lodebar. Ellos todavía siguen en ese lugar de desesperación, de angustia, de tristeza, de dolor, hermanos. Y es triste, hermanos, es triste que la gente siga en ese lodebar, que siga en esa tierra de desesperanza, en esa tierra donde no hay ninguna cosa buena que pueda venir. Es necesario, hermanos, que Dios, hoy por medio de lo que Él quiere hacer con nosotros, hermano, extienda su misericordia a otras personas, hermanos. Es tiempo de que nos volvamos en amistad con Dios, que nos volvamos en amistad con Dios, que nos enemistemos, hermanos, con el mundo, porque la palabra dice que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. ¿Y quién no quiere hoy volverse a Dios? ¿Quién no quiere hoy volverse amigo de Dios? ¿Quién no quiere unirse en un solo espíritu con Dios? Yo creo que todos, hermanos, no solo queremos, sino que lo necesitamos, hermanos. Lo necesitamos. Lo necesitamos, hermanos, porque verdaderamente cuando Dios extiende esa misericordia, hermanos, su poder, su gloria, su bondad, su amor se manifiesta. Y donde está ese Espíritu de Dios, hermanos, ahí hay libertad. Libertad a los cautivos. Él viene a traer, hermano, vista a los ciegos, a los presos, apertura de cárcel. Aperturas de cárcel, hermanos. Hay muchas cárceles espirituales en las que está el ser humano en este tiempo, hermanos. Es necesario, hermanos, es necesario en este tiempo que escuchemos el llamado del Señor. Que escuchemos esa voz del Señor. Que escuchemos, hermano, ese llamado que Él está haciendo para que nos sentemos a su mesa. Para que nos sentemos a su mesa, hermanos. Que ya no sigamos comiendo de lo que el mundo nos ofrece, de la inmundicia que el mundo nos ofrece. Que ya no sigamos comiendo de la vanidad que el mundo nos ofrece, sino que comamos de todo lo que Dios nos está ofreciendo. Daniel, hermanos, que dice que él propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. ¿De qué nos estamos contaminando, hermanos? ¿De qué nos estamos llenando? ¿De qué nos estamos alimentando, hermanos? Nos estamos alimentando de la comida de Dios, de esa comida santa, ese alimento espiritual, no adulterado, hermanos. Lo estamos comiendo de la inmundicia y de lo que el mundo quiere servir a nuestras mesas. Hermano, en esta noche te pido ahí en este lugar que estás, hermanos, que te muestre, que el Señor te muestre cuál es ese lodebar por el cual de pronto tal vez hemos pasado o estamos pasando. ¿Cuál es ese lodebar, hermanos, en el cual por mucho tiempo el enemigo nos metió en esa tierra, hermanos? Porque hoy el Señor nos está mandando a llamar. Nos está mandando a llamar en esta noche. Él está trayendo esa voz y es necesario que nosotros tengamos nuestros oídos dispuestos a escuchar su voz, a escuchar esa palabra, a escuchar ese mensaje, hermanos. Hermanos, una vida, cuando Dios la transforma, es algo increíble, hermanos. Es algo que las personas que no lo han vivido ni siquiera lo pueden llegar a imaginar. Yo sé que tú y yo en nuestro pasado tal vez éramos unas personas muy diferentes a los que somos ahora. Pero mire cómo Dios nos transformó. Mire cómo Dios, en un abrir y cerrar de ojos, así como Jesucristo dijo que iba a destruir ese templo y en 3 días lo iba a reconstruir, así lo mismo Dios ha hecho con nosotros. Derribó ese templo humano que teníamos, esa vanidad humana que teníamos, esas fortalezas, esos muros que se habían fortificado, hermano, los derribó el Señor y los levantó de nuevo y nos hizo nuevas criaturas. Nuevas criaturas nos ha hecho el Señor. Él derribó, hermano, todo muro que por mucho tiempo se había levantado. ¿Y en cuánto tiempo lo hizo, hermanos? Solamente fue disponer ese corazón a su llamado. Solamente fue disponer, hermanos, ese corazón a ser sensibles a su voz. Y mire cómo nos libertó, hermanos, cómo nos libertó el Señor. Mire lo que le dice David.
no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. El Señor quiere devolvernos, hermano, todo lo que el enemigo nos había quitado. Todo lo que comió la oruga, el saltón, y el revoltón y la langosta, hermanos. Todo eso el Señor no lo quiere devolver. Todo lo que el enemigo había querido venir a robar, el Señor no lo quiere restaurar al 100%, hermanos. Y David le dice, no tengas temor. No tengas temor. Quizás este hombre Mefiboset se acercó a David con temor. Y dijo, tal vez me va a matar, me va a hacer algo malo. Tal vez se va a vengar de mi abuelo Saúl. Pero él no esperaba que del corazón de David iban a salir esas palabras, que del corazón de Saúl iba a venir esa misericordia. Él no esperaba eso. Aún él se creía que ya estaba muerto en vida. Dice, un perro muerto como yo. ¿Quién es tu siervo para que me mires? ¿Quiénes éramos nosotros, hermanos, cuando el Señor colocó su mirada en nosotros? ¿Quiénes éramos, hermanos? No se nos puede olvidar quiénes éramos cuando el Señor colocó su mirada en nosotros. ¿Dónde estábamos? ¿Qué hacíamos? ¿Quiénes éramos? Pero Dios colocó su mirada en nosotros. A Dios le plació, hermanos, colocar su mirada en nosotros por misericordia, por gracia, hermanos. Por gracia somos salvos. No por buenas obras, no, porque no es por obras para que nadie se gloríe. No es por buenas obras. Solamente que la misericordia de Dios nos miró un día con esos ojos de amor. Nos miró con esos ojos de amor y nos dijo, de ahora en adelante vas a comer a mi mesa. De ahora en adelante ya no vas a comer de lo que cae, de las migajas que caen de la mesa de los amos. No vas a comer de eso. Vas a comer de la cena, del alimento espiritual, de las bendiciones que tengo para ti. Este hombre Mefiboset, yo creo que no podía creer lo que le estaba aconteciendo. No podía creer que después de llamarse él mismo como un perro muerto, no podía creer que después de que ya no tenía ninguna esperanza, se fuera a sentar a la mesa del rey. Es lo que estamos ahora viviendo nosotros, hermanos. Es lo que estamos viviendo ahora, comiendo a la mesa del rey. Estamos vistiendo, hermanos, con las ropas del rey. Porque el Señor nos colocó un vestido nuevo, hermanos. Así como hizo con ese hijo pródigo, que vino y le colocó calzado nuevo, le colocó un vestido nuevo. Así ha hecho con nosotros. Nos ha colocado un vestido nuevo. Y ya la comida que comemos ya no es la comida que comíamos antes. La comida que comemos ahora es una comida celestial, hermanos. Una comida celestial. Todos los días nos estamos alimentando con una comida no material, sino con una comida celestial, una comida espiritual. Por eso Jesucristo le dijo al diablo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuál es nuestro alimento ahora, hermanos? La palabra del Señor. La palabra del Señor es la que alimenta ahora nuestra vida. La palabra del Señor es la que ahora nos imprime nuevas fuerzas. La palabra del Señor es la que ahora nos levanta, nos sustenta. La palabra del Señor es la que ahora se está glorificando en nuestra vida. Hermanos, hoy en esta noche es necesario que dejemos atrás ese Lodebar. Es necesario, hermanos, que dejemos esa tierra árida, esa tierra que no había esperanza, esa tierra desolada, hermanos, esa tierra que aún no llegaba la palabra de Dios allá. Es necesario, hermanos, que dejemos esa tierra inhóspita, hermanos, y aceptemos el llamado del Señor. Aceptemos, hermanos, que Dios todos los días está tocando a nuestra puerta, que Dios todos los días nos está llamando para que podamos disfrutar de todo lo que Él tiene para nosotros, hermanos. Es necesario, hermanos, es necesario. Es necesario, hermanos, que soltemos ese Lodebar, esas zonas oscuras, hermanos, esas zonas de dolor, esas zonas donde, hermano, aún nuestra alma está abatida, está metida en cárceles, esos momentos grises en los cuales estuvimos por la ausencia de Dios en nuestra vida, hermanos. Es necesario, hermanos, que lo dejemos ya, que dejemos ese Lodebar, hermanos, que dejemos ese Lodebar y que sigamos adelante. Que sigamos adelante, hermanos, porque estamos comiendo a la mesa de nuestro Rey. Padre, gracias te damos en esta noche. Bendito Rey de los cielos. En esta noche, Señor, te damos gracias por tu palabra.
Te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor, en el cual están ministrando a nuestros corazones. Padre, gracias, Señor, porque a ti te plació, Señor, sacarnos de esa tierra en la cual estuvimos por tanto tiempo, Señor. Esa tierra, Padre Santo, donde no había ninguna esperanza, donde todo era desolación, donde todo era tristeza, donde todo era lamento. Tú nos has sacado de ahí, hermanos. Tú nos has sacado de ahí, Señor. Tú nos has sacado de ahí, de esa tierra. Nos has sacado y nos has dado vida abundante, hermanos. Vida abundante nos está dando el Señor. Gracias, mi Rey. Gracias, mi Rey. Gracias, mi Rey, porque tú estás haciendo, Señor. Tú estás haciendo, Señor, con nosotros, así como hizo David con este siervo Mefiboset. Como hizo David con este siervo Mefiboset, que se llenó de misericordia, que se llenó de ese amor del Señor, que se llenó de esa compasión y lo mandó a llamar. Y lo mandó a llamar. Hoy, hermanos, el Señor nos está llamando de nuevo. Hoy, hermanos, el Señor nos está llamando de nuevo. Aceptemos ese llamado, no nos opongamos más. No nos opongamos más a eso que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. No nos opongamos más a eso que Él quiere de sacarnos de ese Lodebar, hermanos. Él nos quiere sacar de ese Lodebar. Él nos quiere sacar a una tierra de bendición, a una tierra que fluya leche y miel, a una tierra donde haya esperanza, a una tierra donde abunde la presencia de Dios, a una tierra donde esté el Espíritu Santo de Él todos los días en nuestra vida. Eso es lo que Dios quiere hacer. Eso es lo que Dios quiere hacer. Mire cómo es de maravillosa, hermanos, la misericordia de Dios. Por medio de esa misericordia de Dios, ¿cuántas personas pueden llegar a sus pies? ¿Cuántas personas pueden llegar? ¿Cuántas personas pueden salir de ese Lodebar en el cual el enemigo los mandó? En el cual el enemigo los metió y los sometió por tanto tiempo. Esa tierra que era una tierra, hermanos, para personas lisiadas, perseguidas, personas que habían perdido todo, hermanos. Ahí era donde iban todas estas personas. Ahí estábamos nosotros en otro tiempo, en un lugar donde lo habíamos perdido todo, hermanos. En un lugar donde ya no había esperanza, en un lugar donde ya no había ninguna consolación, en un lugar, hermanos, donde ya aún siquiera la palabra de Dios nos alcanzaba. Pero Dios tuvo misericordia, hermanos. Quiero, hermanos, que alabemos al Señor con esta oración, hermanos, que se llama El Rey te mandó a llamar, porque el Rey nos está llamando hoy. El Rey nos está llamando hoy. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Padre, por ministrar a nuestras vidas y a nuestros corazones. Gracias por bendecirnos todos los días. Gracias, Señor, por colocar tu Espíritu Santo dentro de nosotros. David llamó a Siba y le preguntó: ¿hay alguien de la casa de Saúl quien yo pueda ayudar? Recordándome del pacto que hice con mi amigo Jonatán, quiero hacer misericordia honrando su amistad. Y Siba le respondió: existe uno, mi Señor, que habita en Lodebar, tierra de tristeza y dolor, donde reina la maldad, la miseria es realidad. Es una tierra sin sueños, Señor, lugar de favor. David pregunta a Siba: háblame más de este hombre, por favor, ya dígame su nombre. Señor, se llama Mefiboset, mas él no puede hablar. Es inválido, Señor, no se puede ni arrastrar. Manda a llamar a este hombre, que con él yo quiero hablar. Dile a Mefiboset que el rey lo mandó a llamar. Y mirándole a los ojos le digo estas palabras: lo
que era tuyo te devolveré. Voy a restituir lo que la vida te